¿Qué es lo que realmente entendemos por el yo? Si nos detenemos a observarlo, descubriremos que el yo no es una entidad fija ni definida, sino un cúmulo de sensaciones, emociones, aspiraciones y experiencias que, en conjunto, conforman nuestra identidad. Decimos, mi casa, mis logros, mis creencias. Y en cada afirmación, el yo se posiciona como el centro desde el cual interpretamos el mundo. Este núcleo actúa como el motor de nuestra actividad diaria, un eje alrededor del cual giran nuestros pensamientos, deseos y conflictos. El yo se presenta como la suma de lo que poseemos, sentimos y deseamos. Es una imagen construida y acumulativa, un relato de quienes creemos ser, nuestra historia personal, nuestras ambiciones y todo aquello a lo que nos aferramos. Sin embargo, si miramos con atención, veremos que este centro también divide. Donde hay un yo, hay un tú. Donde está lo mío, aparece lo suyo. Esta división genera separación y lucha, tanto en nuestras relaciones personales como en las dinámicas colectivas que nos rodean. La paradoja del yo radica en que, aunque parece ser la fuente de nuestras acciones y de nuestro sentido de pertenencia, también es el origen del conflicto y la contradicción. Nos identificamos con una imagen que constantemente busca expandirse, compararse y protegerse, sin detenernos a cuestionar si este centro es, de hecho, una ilusión. Si el yo se compone de pensamientos e imágenes, ¿existe algo auténtico y permanente en su núcleo? Es aquí donde surge una pregunta fundamental. ¿Es posible percibir el yo por lo que realmente es, sin quedar atrapados en su incesante actividad? El yo es, por naturaleza, un generador de división. Desde su núcleo central, donde se acumulan nuestras creencias, aspiraciones y experiencias, surge inevitablemente la separación entre nosotros y ellos, entre lo mío y lo tuyo. Esta división se manifiesta en múltiples niveles, en las relaciones personales, en las comunidades y, finalmente, a escala global. Cuando decimos mi país, mi religión, mi opinión, afirmamos con fuerza la existencia de una identidad separada y diferenciada. Esta insistencia en lo propio tan arraigada en nuestro pensamiento y en nuestra cultura establece las bases de un conflicto perpetuo. Si hay una frontera entre tú y yo, entre lo que defiendo y lo que atacas, no puede haber unidad, solo oposición. Esta es la misma dinámica que ha llevado a la humanidad a guerras, enfrentamientos ideológicos y divisiones sociales, donde el ego busca expandirse, protegerse y perpetuarse. Pero el problema no termina ahí. La división no solo es externa, también es interna. Existe un conflicto constante entre lo que somos y lo que aspiramos a ser, entre lo que deseamos y lo que tememos. Esta dualidad, nacida del propio yo, nos fragmenta psicológicamente, generando sufrimiento y contradicción. Nos encontramos luchando por escapar de la insatisfacción, sin comprender que su raíz es la actividad misma de este centro. Por lo tanto, si la división es la causa del conflicto, ¿es posible mirar más allá del yo? Podemos percibir que este centro, al crear separación, distorsiona nuestra relación con los demás y con el mundo. Tal comprensión no surge de un esfuerzo, sino de una observación clara y sin juicio de la naturaleza divisoria del yo. Solo entonces podremos vislumbrar la posibilidad de una existencia libre de conflicto. Existe una paradoja profunda en nuestra búsqueda de liberarnos del yo. Cuanto más nos esforzamos por trascender este centro, sea mediante disciplinas, ideales o prácticas espirituales, más lo fortalecemos. El esfuerzo, por su propia naturaleza, implica un hacedor, un yo, que desea liberarse de sí mismo. Este movimiento, aunque bien intencionado, es una extensión del mismo ego que busca perpetuarse bajo nuevas formas. Observemos, por ejemplo, a quienes practican la meditación con la esperanza de alcanzar un estado de iluminación o liberación. A través del esfuerzo, el yo se identifica con un nuevo objetivo, un ideal, y al hacerlo, se vuelve más fuerte. Ahora, en lugar de perseguir bienes materiales o reconocimiento social, busca un estado espiritual, pero el centro sigue siendo el mismo, un yo que lucha, anhela y se esfuerza por obtener algo.
La actividad egocéntrica no desaparece, simplemente se transforma y se disfraza. Esta contradicción nos invita a cuestionar: ¿es posible liberarse del yo sin esfuerzo alguno? Para muchos, esta idea puede parecer absurda o contradictoria, pues estamos condicionados a creer que cualquier cambio requiere un esfuerzo. Sin embargo, el esfuerzo mismo es una afirmación del ego, una intervención que refuerza su dominio. Liberarse del yo no significa imponerse una meta o realizar grandes sacrificios. Implica más bien una observación libre de juicio. Cuando uno ve la naturaleza del esfuerzo y comprende que fortalece lo que intenta negar, surge una nueva claridad. Esta percepción no requiere lucha ni voluntad, solo un mirar directo y honesto. Al ver la verdad de cómo el esfuerzo perpetúa el ego, el proceso mismo se desvanece, dejando espacio para una comprensión más profunda y silenciosa. En nuestra búsqueda de liberación, muchas veces creemos en la existencia de un yo superior, algo más puro o verdadero que trasciende al ego cotidiano. Este yo supremo, al que muchos llaman el alma, el ser sublime o el principio divino, parece ofrecer un refugio frente a la actividad conflictiva y limitada del ego. Sin embargo, ¿es este yo superior algo real o es simplemente otra creación del pensamiento? El pensamiento tiene una habilidad inagotable para proyectar imágenes e ideales. Cuando percibimos el caos, las luchas y el sufrimiento asociados al yo, el mismo pensamiento fabrica una solución, una imagen de perfección que se halla más allá de todo lo mundano. Nos decimos a nosotros mismos: si alcanzo ese estado, estaré libre. Así, esta proyección, el yo superior, se convierte en una meta, en una nueva aspiración, pero sigue siendo parte del mismo proceso. El ego ha cambiado de vestimenta, pero su actividad continúa intacta. Es importante comprender que cualquier forma de identificación, incluso con algo considerado espiritual o sublime, sigue siendo una expresión del yo. En el momento en que decimos «yo soy», o cuando buscamos una experiencia que nos haga sentir más elevados, el centro persiste, actuando con mayor sutileza. Es el ego disfrazado, jugando a ser libre. Entonces, surge una pregunta fundamental. ¿Existe algo más allá del yo, o toda búsqueda de un estado superior es simplemente otra ilusión del pensamiento? La verdadera libertad no consiste en encontrar una versión idealizada de nosotros mismos, sino en ver con absoluta claridad la naturaleza ilusoria del yo, sin crear imágenes alternativas. Solo en esa observación lúcida, sin esfuerzo ni identificación, puede surgir algo completamente nuevo, algo que no pertenece al campo de las proyecciones del ego. El apego es una de las expresiones más profundas y sutiles del yo. Nos aferramos a personas, ideas, experiencias y objetos, porque en ellos encontramos una aparente seguridad, una sensación de pertenencia y continuidad. Decimos «mi familia», «mi reputación», «mi creencia», y en cada afirmación, el yo se fortalece, creando una relación posesiva que distorsiona la naturaleza misma de las cosas. El apego no solo es externo como ocurre con las posesiones materiales o las relaciones personales, sino que también se manifiesta internamente. Nos aferramos a nuestras experiencias pasadas, a nuestras opiniones y a las imágenes que construimos sobre nosotros mismos y los demás. Este apego a lo conocido, a lo seguro, nos vuelve rígidos, incapaces de ver la realidad sin las distorsiones del ego. Pero, ¿qué produce el apego en nuestras vidas? Si observamos con atención, veremos que es una de las causas fundamentales de la división y del conflicto. El apego a una idea religiosa o ideológica nos enfrenta a quienes piensan de manera diferente. El apego a una relación genera dependencia y miedo a la pérdida, lo cual nos vuelve celosos, posesivos e inseguros. El apego a la propia identidad, a nuestro nombre, posición social o conocimientos nos lleva a compararnos con otros, a competir y a luchar por afirmarnos. Comprender el apego no significa rechazarlo ni luchar contra él, pues cualquier esfuerzo en esa dirección no haría más que fortalecer al yo.
La verdadera libertad surge cuando vemos, sin juicios ni evasiones, la naturaleza del apego y el sufrimiento que éste genera. Al percibir con claridad cómo el apego divide y limita nuestra relación con el mundo, surge naturalmente un desapego que no es indiferencia, sino una liberación del peso de la posesión. Esta libertad no requiere tiempo ni esfuerzo, porque no es algo que debamos alcanzar. Es el resultado directo de ver la verdad del apego. Solo entonces podemos relacionarnos con los demás y con el mundo desde un espacio de claridad, sin miedo ni división. El desapego no es un acto de indiferencia ni una renuncia fría a lo que nos rodea. Por el contrario, es una profunda comprensión de la naturaleza del apego y del conflicto que éste genera. Cuando estamos apegados a personas, creencias o posesiones, nuestra relación con ellas se ve contaminada por el miedo a perderlas o a no poseerlas completamente. El desapego, en su verdadera esencia, no significa huir de nuestras responsabilidades, sino relacionarnos con el mundo desde un estado de libertad y claridad. Cuando uno no está identificado con su nombre, su reputación, su país o sus creencias, surge una responsabilidad que no está limitada por el yo ni sus intereses. Ya no actuamos solo en función de nuestras necesidades personales o de aquello que nos beneficia a corto plazo. En cambio, surge un sentido genuino de responsabilidad hacia la vida misma, hacia el mundo en su totalidad. Este no es el tipo de responsabilidad que se reduce a cumplir con expectativas sociales o familiares, sino una respuesta natural y sin esfuerzo ante lo que es. El desapego nos libera de la fragmentación del yo, que siempre busca protegerse y expandirse. Al liberarnos del apego, nos volvemos más conscientes de la interconexión entre nosotros y los demás. No actuamos por obligación ni por un sentido de deber impuesto, sino porque vemos la necesidad de responder con atención, sensibilidad y compasión a lo que sucede en nuestro entorno. Este sentido de responsabilidad no se limita a nuestras relaciones inmediatas o a las personas cercanas a nosotros. No está determinado por vínculos personales o por el deseo de obtener algo a cambio. Es una responsabilidad que nace del desapego, de la capacidad de ver el sufrimiento y la división que el yo ha creado en el mundo. Cuando dejamos de identificarnos con lo mío y lo tuyo, descubrimos que nuestro compromiso no tiene fronteras. La libertad del apego nos permite actuar desde una comprensión profunda y sin divisiones, en la que la responsabilidad no es una carga, sino la expresión natural de una mente libre. Liberarse del yo no es un proceso que dependa del tiempo ni del esfuerzo. Es común creer que alcanzar la libertad requiere un largo camino de sacrificios y prácticas, pero esta idea misma refuerza la actividad del centro, ese yo que busca constantemente algo más allá de sí mismo. La verdadera libertad surge cuando percibimos con absoluta claridad la naturaleza del apego, la división y el conflicto que este núcleo genera. Cuando vemos directamente la verdad del apego como nos encadena, nos divide y nos hace sufrir, esa percepción misma tiene un efecto liberador. No es necesario imponer una disciplina, luchar contra el apego o buscar un ideal de desapego, porque cualquier esfuerzo proviene del mismo yo y solo lo fortalece. En cambio, es la observación clara, sin juicios ni evasión, lo que transforma la mente. La verdad, cuando es vista, no requiere tiempo para actuar. Su comprensión es inmediata. Este ver directo implica estar presente, atento, sin el filtro de las imágenes y los pensamientos acumulados. Es mirar el apego, la ambición o el miedo sin intentar cambiarlos, justificarlos o rechazarlos. En esta observación silenciosa y libre de esfuerzo, lo falso pierde su poder, porque la verdad, una vez comprendida, disipa las ilusiones. Así, la libertad no es algo que debamos alcanzar o construir, sino el resultado natural de ver lo que es, tal como es. Esta comprensión no pertenece al ámbito del pensamiento ni del yo, que siempre busca apropiarse de la experiencia. Es algo que ocurre cuando el pensamiento se aquieta y el observador desaparece, cuando no hay un yo que mira, sino solo una percepción clara y sin distorsiones. La pregunta que queda entonces es:
¿Estamos dispuestos a mirar directamente, sin evasión ni esfuerzo, la naturaleza del yo? Porque en ese ver, sin la intervención del ego, surge una libertad que no es el resultado del tiempo, sino la expresión natural de una mente que ha comprendido profundamente la verdad de lo que es.